que vaya desde los semidiafragmas hasta el borde inferior de la sínfisis púbica. ¿Ya? Entonces, acá nosotros evaluamos estructuras óseas, columna lumbar, la pelvis, sacro, articulaciones coxofemorales, y si se ve el ángulo suprapúbico, pero acá la flechita no. El ángulo suprapúbico nosotros podemos decir si es el paciente es varón o es una dama. El ángulo suprapúbico es este de acá, que se logra ver, ¿ya? Este es el ángulo suprapúbico. Cuando es un ángulo abierto, como ustedes lo ven acá, es una dama. Cuando el ángulo está cerrado, es un varón, ¿ya? Entonces, acá lo que vemos es, aparte de ver estructuras óseas, estamos viendo también la sombra de los músculos psoas. Y la sombra de los músculos psoas son estas de acá. Esta es la sombra del músculo psoas izquierdo y acá vemos el músculo psoas derecho. Y si el paciente tiene la vejiga ocupada, vemos dentro de la excavación pelviana la sombra de la vejiga. Y se ve porque además, aparte de que está llena, por fuera la vejiga tiene una grasa que permite que a través de los rayos, cuando está llena, se pueda ver la forma. Cuando está vacua no lo vamos a ver. ¿Ya? La otra utilidad que tiene la radiografía de abdomen simple es para ver calcificaciones. No solamente calcificaciones que sean dependientes de los riñones. Por ejemplo, acá estamos viendo una calcificación que tiene la forma de la pelvis y los cálices en el lado derecho. Entonces, estamos frente a un cálculo coraliforme derecho. Se tiene que decir de qué lado es. Y si vemos en los dos, cálculo coraliforme bilateral. ¿Ya? También, acá por ejemplo tenemos una calcificación. Esta es parte de sacado de un libro. Pero cuando vemos, acá estamos viendo en un cuadrante. En el cuadrante superior derecho vemos una calcificación amorfa que está dibujando la forma de un riñón, de una habichuela, ¿no es cierto? Es una calcificación heterogénea, amorfa, una calcificación no homogénea. Entonces, como ustedes ven ahí, dice riñón mástil. Entonces ya nos está dando el diagnóstico de que el riñón mástil es de una tuberculosis. ¿Ya? Si nos dijera el riñón, 2 puntos, nefrocarcinosis, entonces no es un riñón tuberculoso, es por otra causa. ¿Ya? Por ejemplo, acá es un riñón mástil, es el estadio final de la tuberculosis cuando el riñón empieza a autodestruirse y empieza a producir calcio, y ese calcio se impregna bien en la cortical o en la medular y tenemos la forma de ese riñón. Acá lo vemos bonito, pero a veces se distorsiona completamente la forma, a veces se ve un riñón chiquito, ¿ya? De por sí es un riñón que no funciona, hay que sacarlo. Bien. También sirve la placa de abdomen simple para ver cuerpos extraños. Por ejemplo, acá estamos viendo un DIU, un dispositivo intrauterino que está en la excavación pelviana. También me sirve la placa de abdomen simple para ver masas que están ocupando espacio y desplazando lasas intestinales. Por ejemplo, acá estamos viendo una radiodensidad que está en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Que está desplazando hacia arriba las asas intestinales. Y también vemos que estas son asas delgadas, son válvulas con nivel de estar produciendo un hígado. Acá tenemos una radiografía en bipedestación, el paciente está de pie, ¿no? Y vemos algunas asas así cortadas, entonces también nos ayuda a demostrar que la placa está tomada de pie, ya en bipedestación. ¿Qué estamos viendo? Una hepatomegalia. Miren la densidad del hígado que está ocupando no solamente el cuadrante superior derecho, sino también parte del flanco derecho. Bien. Acá está demostrando ahí en el círculo que es un apendicolito, es un
fragmento fecal que está dentro de la luz del apéndice fecal. También producen las famosas apendicitis. Y con fiebre, entonces es un abdomen quirúrgico. Bien, acá tenemos una placa de abdomen simple donde estamos viendo calcificaciones tanto en el riñón derecho como en el izquierdo. Es una nefrocalcinosis y las causas son bien diferentes al del riñón máster. Si ustedes ven acá, miren la pelvis y vemos los núcleos de crecimiento. Estos núcleos de crecimiento que están acá en las grietas ilíacas, esa franja radiolúcida, nos dice que este paciente todavía va a seguir creciendo, o sea que es un paciente joven. También la placa de abdomen simple me sirve para ver otro tipo de calcificaciones. Por ejemplo, acá estamos viendo un conglomerado de calcificaciones en la excavación pelviana. Parecen huevitos de palomita. Y en la otra también vemos calcificaciones en otra forma de presentarse, están dentro de la luz de la vejiga. Acá vemos parte de una pelvis ósea y vemos un cálculo de densidad heterogénea dentro de la luz de la vejiga. Acá vemos calcificaciones en ambas, está dibujando la forma de la pelvis y de los cálices en ambos riñones. Es un cálculo coraliforme bilateral y en la otra es unilateral, lado derecho. Bien, también sirve para demostrar el famoso globo vesical. Cuando hay retención urinaria, sobre todo en pacientes que tienen patología prostática, no pueden orinar porque hay un incremento de la glándula de la próstata que obstruye o no está completamente la uretra prostática y el paciente no puede orinar, entonces se va llenando la vejiga hasta que forma esa imagen que parece una tumoración, la densidad homogénea. Así también se ven esos pacientes que tienen quistes de ovario gigante o cáncer de ovario gigante que está produciendo una tumoración del ovario y se ve algo así parecido. En este caso es un varón que tiene un globo vesical gigante. En relación al urograma excretor, ¿no? Habíamos dicho que el urograma excretor siempre se empieza con una placa preliminar, la placa de abdomen simple, que es para ver calcificaciones, no solamente dependientes del sistema genitourinario, sino también otro tipo de calcificaciones, para ver las estructuras óseas, para ver cuerpos extraños. Y si, por ejemplo, si se le solicita porque el paciente está con hematuria o que tiene esporádicamente cólicos renales y que él ha demostrado que cada vez que orina o está con el cólico y va a orinar y bota en la orina sedimento urinario y a veces pequeños fragmentos de piedra y con el cólico, entonces el médico pide el urograma excretor. En otros casos, ¿por qué pide urograma excretor? Por ejemplo, si es una paciente que hace infecciones urinarias a repetición, también se pide el urograma excretor. En pacientes varones que tienen problemas de prostatitis, sobre todo los pacientes adultos, ¿no? Hay sospecha de problemas de próstata, también se pide el urograma excretor más histograma, porque tenemos que demostrar vejiga llena. Ya. Entonces, el urograma excretor siempre se empieza con una placa de abdomen simple para ver lo que acabo de mencionarles. Y después se procede a inyectar el contraste, sustancia ayudada por vía endovenosa, y las radiografías normales son controles de 5, 15, 25, 30 minutos y se completa con el estudio de la vejiga o cistograma, que consiste en llenar bien vejiga, como ven en la última radiografía, completamente redonda, radiopaca, y si hay un divertículo, le tomamos las oblicuas o la lateral, que son proyecciones adicionales, y si, por ejemplo, en toda la secuencia el paciente está echado, por ejemplo, si en la secuencia de 15 minutos, por ejemplo, acá tengo el urograma, tengo ahí la placa simple, ahí tengo la de 5 minutos, vemos la fase nefrográfica y morfológica en los 5 minutos.
en los 15 minutos, aparte de ver la fase nefrográfica y morfológica, la forma de la pelvis y los cálices, estamos viendo ya los uréteres que se ven entrecortados y el calibre no pasa de 7 milímetros. Vemos que ya la vejiga se está llenando. Pero si en el control de 15 minutos el paciente echado vemos que el piso de la vejiga nunca debe de pasar el borde superior de la sínfisis púbica, debe de quedar acá el piso. ¿Ya? Y si, por ejemplo, en este control de 15 minutos vemos que el piso de la vejiga sobrepasó el hueso de la sínfisis púbica, estando la dama echada, ¿no? Entonces estamos ya pensando que hay un cistocele. Mayormente el cistocele se presenta en mujeres, en hombres no. ¿Ya? Y sospecho que hay cistocele, entonces dejo que se llene más la vejiga y una ampliación del estudio es tomarle ya con vejiga llena echada, con vejiga llena haciéndola pujar, que puje, y una de pie neutral y una de pie pujando para ver el desplazamiento de la vejiga. O sea que son proyecciones adicionales. Y después se puede, a la paciente que vaya a orinar, que evacúe completamente la vejiga para ver si hay residuo post-miccional. Y ahí concluye el urograma excretor más cistograma, ¿ya? Así la secuencia. Por ejemplo, acá tenemos la secuencia de 15 minutos, el tiempo de 30 minutos. Y si yo completo la técnica del urotén, que es urograma más tomografía. Antes, años atrás, cuando no teníamos el famoso tomógrafo, ¿cómo se hacía el urograma más tomografía? El pacientito se inyectaba por vía endovenosa y el mismo equipo se le adicionaba para que tome cortes de 5 centímetros. O sea, eran cortes más groseros que lo que se está haciendo actualmente. Entonces se hacía un urograma más tomografía y se podía ayudar. Ahora con el urotén son tomografías de 5 milímetros, o sea que más, son como lonjitas de jamón, son cortes finos, ¿ya? Pero de todas maneras el urograma sigue vigente, ¿ya? No se vayan a olvidar. Bien, acá tenemos ya un urograma excretor donde estamos viendo una urétero-hidronefrosis. Miren la dilatación de los uréteres y la dilatación, ¿no?, de los riñones. Ahí tenemos ambas pelvis y los cálices que se han distorsionado, están completamente dilatados, que perdieron su forma, y el urétero forma un acodamiento en el segmento proximal. Y miren la densidad de la vejiga, prácticamente no se ve. Y acá supuestamente vemos que es un control tardío que es de 5 horas. Tendríamos que buscar cuál es la causa, ¿ya? Si es un paciente varón que tiene problemas prostáticos, a lo mejor en uno de los controles vemos elevación del piso de la vejiga. Cuando la próstata está gigante, entonces eleva el piso de la vejiga y forma una imagen, que no sé si será esta, una imagen radiolúcida, y como eleva el piso de la vejiga, ¿qué pasa con los uréteres que están dilatados? Forman como orejitas, las orejitas de Mickey Mouse. Son esas de acá, pero no están bien definidas. Y a nivel de los uréteres que están dilatados, también forman acodamientos en las uniones pélvico-ureterales. Y también se acompaña con la dilatación, o sea, la hidronefrosis. Acá sería una urétero-hidronefrosis, probablemente causada por crecimiento de la glándula prostática. Acá tenemos otro urograma excretor donde vemos que hay un DIU, tiene una, o sea, ya por el DIU ya sé que es una dama, ¿no? Y vemos que hay una dilatación del segmento distal del uréter derecho y del uréter izquierdo, ¿ya? Y también vemos que los uréteres a la altura del promontorio del sacro, ellos tienen que ingresar, y a veces producen estenosis o muescas fisiológicas, pero lo que estamos viendo acá no es tanto muescas fisiológicas, sino que vemos que algo está dilatando los uréteres proximales y medios, y acá produce una disminución del calibre. Entonces, y también, ¿qué estamos viendo? Que hay una hidronefrosis bilateral. Tenemos que acá también
buscar la causa. El estudio no solamente se hace con una radiografía, con un solo tiempo, sino yo tengo que demostrar en el negatoscopio desde la placa de abdomen simple el control de 5, 15, 20, 30 minutos, incluso controles tardíos, es de 90 minutos. ¿Ya? ¿Qué más estamos viendo? ¿Ya? A nivel distal no estamos viendo muy bien la vejiga. Me imagino que a los 90 minutos aquí la paciente ya evacuó, ya miccionó, ¿no? Pero ¿qué veo? Miren esta imagen. Esta imagen ya la hemos visto anteriormente en placas radiográficas. Vemos acá, esto es la densidad de la vejiga. ¿Ya? La vejiga está opacificada, pero a los 90 minutos la paciente ya ha orinado. Pero como está dilatado los riñones y los uréteres, todavía va a seguir botando el contraste y llenando la vejiga, ¿no? Y vemos contraste en la vejiga y acá una dilatación que tiene la forma de cabeza de cascabel, y con el contraste de la vejiga forma una radiolucidez. Vean la radiolucidez que forma. Ponen un halo radiolúcido y acá el contraste de la vejiga. Entonces, ¿qué patología es esa? Eso lo vimos en placas, ¿se acuerdan? Ureterocele. Eso es un ureterocele del lado derecho. Bien, acá tengo otra radiografía de 25 minutos. Acá son números 25 minutos, es el tiempo del urograma escritor. Pero ¿qué patología estoy viendo en el riñón derecho? Miren, vean el riñón derecho que tiene la forma de tiene como una joroba, tiene la parte posterior. ¿Ven la joroba? El riñón intramedario. Pero miren la disposición, esta es la pelvis dilatada y este es los cálices, están separados. Algo está ocupando espacio, algo está ocupando espacio y está separando los cálices. Los separa uno hacia arriba y otro hacia abajo y forma el aspecto de riñón intramedario. Este es un riñón que presenta quiste renal. Podemos encontrar varios quistes renales. Aquí había un quiste renal el tercio medio que tiraba la cortical y la medular, la tiraba hacia atrás, por eso que formaba esa especie de joroba, y el tumor de por sí estaba ocupando espacio y separaba los cálices uno hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Ya? Acá, este es un urograma escritor de 15 minutos. ¿Qué es lo que estamos viendo en el riñón derecho? En el riñón derecho vemos que hay dos pelvis y dos uréteres. ¿Ya? Dos pelvis, miren, dos pelvis y dos uréteres que se unen acá y acá se ve unito y va y está excretando el contraste a la vejiga. ¿Ya? Ese es uno. ¿Y qué pasó con el otro lado? ¿Qué pasó con el riñón izquierdo? ¿Ven el riñón izquierdo? El riñón izquierdo no está en su sitio que debería de estar, sino que está por acá, miren. ¿Ya? Entonces tenemos, conclusión, pelvis bífida derecha, con unión en Y de los uréteres, unión en Y, que tienen una forma de Y. Miren una Y. ¿Ya? Y ectopia renal izquierda cruzada pélvica. ¿Ya? No es una ectopia directa, ¿ya? Sino que el riñón de acá se ha ido, pasó la línea en medio y se puso en el lado derecho. Es una ectopia cruzada. Entonces estamos viendo dos patologías. Bien. Ahora, también, bueno, esta no es una radiografía de abdomen simple, esta es una radiografía de pelvis ósea. ¿Qué pasó acá? Este paciente presentó una diastasis, un traumatismo, cayó sentado, y ¿qué pasa? Que la sínfisis púbica se separó.
Mire, una gran separación. A eso le llamamos diastasis de la sínfisis púbica, y el paciente, como ustedes ya saben reconocer, es un paciente varón, ¿no? Está con una sonda Foley. Debe ser algún traumatismo que presentó el paciente, pero no veo trazo de fractura, sino hay una separación de esa sínfisis púbica. Bien. También la tomografía me ayuda para ver algo más profundo que no lo ve ni la placa de abdomen simple ni el urograma excretor. El urograma excretor tiene su limitación, dice hasta aquí nomás voy y ya más allá que lo haga otro examen más sofisticado que yo. Entonces ahí entra ya la tomografía. Entonces la tomografía, si ustedes ven, estamos viendo un plano completo. Y después vemos esos dos cortecitos. Acuérdense que la tomografía no solamente dos cortes, sino que me saca en una misma plancha, 14 por 17, como 21 cortes. ¿Ya? Cada corte va avanzando de arriba hacia abajo y vamos viendo hasta llegar a los riñones, lo va cortando finamente y vemos. ¿Ya? Por ejemplo, miren, comparen el riñón izquierdo, normal, y miren, comparen la semejante masa que tiene el riñón derecho, miren. Como está ahí, que la parte superior es el hígado. Vean el hígado y acá miren, es una tumoración. Y al costadito, esta de imagen que ustedes ven acá, semicalcificada, es la aorta. ¿Ya? Entonces pues dice que un paciente quizás un poquito entradito en años, que tiene la aorta torácica calcificada y una gran tumoración. Ahí es sin contraste, que es dependiente del riñón derecho. Igual acá, ¿ve? Acá dice ya, es un paciente varón con una neoplasia del riñón derecho. Esto fue diagnosticado el 10 de agosto del año 16. Ahora, acá tenemos otro examen, si ustedes ven, por la sobredensidad que sale en el lado derecho y en el lado izquierdo. Estas sobredensidades me dicen, parece que fue una dama, ¿no? Las obras mamarias. Bien. Pero ¿qué vemos? Miren este catéter. Este catéter está dentro de la luz del uréter derecho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ingresó ese catéter? A través de una cistoscopía. ¿Y cómo se llama el estudio? ¿Ah? Pielografía retrógrada. La pielografía retrógrada o ascendente es la que se realiza usando un cistoscopio. A través del cistoscopio, el ángulo, ¿qué me dice? El ángulo es un ángulo abierto, me dice que es una dama. Entonces, ¿qué pasó? El cistoscopio entró por la uretra femenina, llegó a la vejiga, está explorando la mucosa de la vejiga, busca dónde está el orificio de la salida que hay entre la vejiga y el uréter derecho, y ubicó el orificio del oblión urétero vesical derecho. Entonces, y a través de ahí entra con un catéter. Ese catéter lo va introduciendo. Este catéter tiene centímetros que más o menos se declaran por la misma práctica que tiene el especialista. Ya sabe a qué altura va a subir el catéter, va a ir subiendo. Se tiene que colocar en la pelvis renal derecha. ¿Ya? Entonces ingresó en la pelvis y ¿qué hace el médico? Retira lentamente el cistoscopio y hasta que todo el catéter, que se llama catéter de Pitcairn, quede en el uréter, parte de la pelvis, y el resto quede en vejiga. Ya el catéter se llama catéter de Pitcairn, como dice ahí, catéter de Pitcairn en el lado derecho. Y eso queda ahí, y el mismo día, el mismo médico que introdujo el catéter, o sea, el mismo urólogo, viene al servicio de rayos y él mismo ingresa contraste con este catéter.
El contraste ingresa, se toma la primera placa viendo con fluoroscopía, se dibuja la pelvis renal, va retirando el catéter, ingresa un poco más de contraste y va dibujando la luz normal del uréter. Porque si el médico inyecta contraste a través del catéter y toma placas, entonces no vamos a ver el calibre normal, tiene que ir retirándolo y mandando contraste para ver el calibre normal y ahí ver por qué en el urograma excretor no pinta el uréter. En este caso no ha pintado el uréter derecho, por eso que el médico, al informar la radiografía del urograma excretor, solicita la pielografía ascendente, que lo hace el urólogo para ver. Y esa es la secuencia con la que el urólogo tiene que ir mandando contraste, tomando radiografía y ir desplazando hasta retirar completamente el uréter, el catéter. La ecografía también me sirve, ¿no?, para evaluar diferentes tipos de patología, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una ecografía abdominal donde hay una agenesia del riñón derecho, miren, ¿no? No hay en la celda donde supuestamente debe estar el riñón, no lo ubica. Entonces está haciendo el estudio del otro riñón, entonces ahí encuentra vascularización normal. O sea que lo que debe de hacer el ecografista con la práctica que tiene, buscar en la zona donde están los riñones. Acuérdense que puede haber ectopias, si no lo encuentra acá hay que buscarlo con el traductor en otro sitio. Acá, por ejemplo, el ecografista buscó en la región lumbar, no encontró el riñón derecho, entonces hubo una agenesia renal derecha. Pero ojo, no solamente concentrarse en buscar acá, por acá, hay que buscarlo por todos lados, porque no subió cuando estaba el feto intraútero, y más bien el riñón, en lugar de subir y colocarse en el lado izquierdo, más bien se fue para el otro lado derecho, ¿ya? Porque también el ecografista se puede equivociar, se puede equivocar. Bien, acá tenemos, dentro de las variantes, las malformaciones congénitas podemos encontrar, por ejemplo, acá hay un dibujito, ¿no? Un megauréter primario, o sea, un megauréter congénito, ¿ya? Un megauréter, y en el urograma excretor, ahí le ponen UIB, urograma intravenoso, muestra una urétero-hidronefrosis izquierda. Hay una gran dilatación, parece una urétero-hidronefrosis causada por otras causas, ¿ya? Y radiológicamente, cuando me ve, yo veo esas dos radiografías, es bien difícil decir que sea un megauréter congénito, o sea, primario, es difícil, tengo que tener datos clínicos, ¿ya? Porque si es un joven y me enseñan esa radiografía, ya tiene una urétero-hidronefrosis izquierda, hay que buscar la causa, pero a que yo diga que sea primaria es bien tranca. Es bien tranca, necesito datos. Si el niño nació así, si de chiquito le tomaron el urograma excretor y ya está jalando la misma patología, ya va creciendo y tengo la misma patología, entonces ya sé que es un urétero, un megauréter congénito primario, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren el dibujito. El riñón derecho, muy bien. El uréter, la vejiga. Y el izquierdo, ¿qué vemos en el riñón izquierdo? Vemos el uréter dilatado, pelvis dilatada, pero vemos dos pelvis, ¿no? Dos pelvis y dos uréteres. Entonces es una pelvis bífida. Es una pelvis bífida izquierda, pero la pelvis superior está dilatada. Al estar dilatada, también el uréter está dilatado en toda su extensión. Vemos que ambos uréteres no desembocan en el mismo orificio, cada uno tiene una desembocadura diferente. Y eso lo tenemos que demostrar en el urograma excretor. Si no lo hacemos con el urograma excretor, nos puede ayudar la ecografía. Pero para eso primero tengo que tener el urograma excretor.
¿ya? Con el urograma escletor, el ecografista se puede orientar, pero ya teniendo un examen previo. Acá, por ejemplo, tenemos el riñón derecho en su posición normal y el izquierdo, ¿lo ven ustedes? Está abajo, está abajo. Acá está, miren. Esta es una lateral. Tengo el riñón derecho, es ese, con su uréter, y el izquierdo es una lateral, ¿ya? Lo tengo acá. Pareciera que fuera este, ¿no? Pero ahí está. Esa es una ectopia, ¿ya? Bien, acá tenemos estas son otras ectopias, ¿no? Donde el riñón derecho está en su región lumbar y el izquierdo lo tengo en el lado, en la parte pélvica, ¿ya? La tomografía me sirve para demostrar si esa ectopia cruzada está fusionada al polo inferior del riñón normal con el polo superior del riñón que se ha desplazado, si está fusionada o si cada uno mantiene su separación. Para eso también me ayuda la tomografía y la ecografía, porque el urograma escletor a veces no separa los dos polos y da la impresión de que estuvieran juntos y uno se puede confundir en decir una ectopia cruzada con confusión de los polos, tanto del riñón que está en su posición normal como del riñón que se ha desplazado hacia el otro lado. Entonces, para demostrar la separación, y lo hago con la ecografía o con la tomografía. Pero acuérdense, tomografía es mucha radiación, muchas placas, mejor sería con la ecografía. Acá tenemos un riñón en herradura, pero con doble pelvis en el lado derecho. ¿Ya? Miren la forma que presenta el riñón, ¿no? Una forma en herradura media amorfa, no es una herradura bonita, y acá tengo dos pelvis con dos uréteres, y acá tengo el otro riñón, ¿no? Que se unen en la línea media, pero el uréter todavía no lo veo. En la secuencia del urograma escletor se tiene que ver el uréter izquierdo. Ahora, es raro ver, aparte de la malformación congénita de fusión que sería el riñón en herradura, ver otra malformación que sería la pelvis bífida, piña, ¿no? Porque tiene dos malformaciones, el riñón en herradura y la pelvis bífida. Cuando nosotros estamos frente a un riñón en herradura, como hay una fusión de los dos polos inferiores que se fusionan, que se unen en la línea media, entonces hay un giro de la pelvis. Por eso miren las pelvis, la única pelvis que se mantiene en su posición normal es esta de acá, miren. En cambio, esta de acá ha girado sobre su eje y aparte está media dilatada. El de acá ha girado sobre su eje, pero no está dilatada, o sea que tiene varias cositas en contra del paciente, ¿no? Acá también vemos el riñón en herradura, miren, y están dilatadas los cálices. Acá este es un riñón en herradura donde a través de el urotén, ¿no? Este es el famoso urotén. Una tomografía vemos mucho mejor, miren, la disposición del parénquima del riñón derecho y del izquierdo que se unen y forman el riñón en herradura, y cada riñón tiene su uréter respectivo, sigue su trayecto normal y cada uno llega a su orificio de unión con la vejiga, ¿no? Acá tenemos un urograma excretor, esta es la fase excretora, que hay el riñón derecho el izquierdo está normal y el derecho no ha subido hacia la parte lumbar, sino que se ha quedado en esta zona. Es una ectopia directa derecha. Y como el riñón está a la altura de la pelvis, entonces el uréter es pequeño.
de acuerdo a la zona donde se encuentre el riñón, ¿no?, ectópico, es la longitud del uréter. Eso lo diferencia de las tosis renales. Las tosis renales es cuando los pilares que sostienen a los riñones se han desprendido, ¿no?, y forman un elástico, ya no tienen la elasticidad normal y el uréter forma como un elástico, pero ya no tiene su elasticidad, sino que forma como un serpentín. Acá tenemos, esta es una tosis, miren el riñoncito derecho, comparándolo con el lado izquierdo, ¿no? Se ve clarito, esto es una tosis renal derecha. En urograma y en tomografía. Igual acá, esto lo vamos a pasar en muchas dosis. Es en la tomografía para ver estadiaje de los tumores. Acá ven, miren la deformación, áreas de sustracción y deformación como ejemplo del riñón derecho. Miren esas imágenes, y el riñón izquierdo está en posición normal. También dentro de los exámenes que ayudan a investigar las patologías de los riñones, de los uréteres, es las biopsias renales. Antes las biopsias renales se hacían con una placa de abdomen simple, ahora se hace con ayuda de la ecografía. Y el otro estudio de la resonancia magnética nuclear, acá tenemos cuáles son las ventajas y desventajas del Uroten. Para que veamos un video. Esto es el estadiaje de un carcinoma de células renales. Por estadios, ¿no? Cuando el tumor está dentro, cuando se explayó, rompió la cápsula de Gerota. El estadio 3, cuando el tumor ya se está expandiendo, incluso ya hay un ganglio satélite. Y en el estadio 4 ya cuando hizo metástasis, se expandió completamente, no solamente a los elementos de los órganos vecinos, sino que se fue a pulmón, a hueso y quizás a otras estructuras más lejanas. La histerosalpingografía. ¿Han hecho ya la teoría? Ya. ¿Qué es la histerosalpingografía? La histerosalpingografía es un examen que se realiza a las mujeres etapa fértil, ¿ya? Entonces, tienen indicaciones, como dice acá su nombre, es la evaluación radiográfica del útero, del canal cervical, istmo del útero y de las trompas uterinas, nada más, ¿ya? Si yo quiero evaluar ovarios, la histero no me va a ayudar, ya tengo que, para ver ovarios, una ecografía, sea abdominal o transvaginal, pero no te sirve la histero para el estudio de ovarios. Pero si yo quiero ver la morfología del útero, del endometrio, y ver si las trompas están permeables, me sirve la histerosalpingografía. Acá nosotros mandamos sustancia de contraste iodado, ¿no?, a través de un inyector, y podemos a través de las placas radiográficas demostrar cómo está el endometrio, si hay o no hay permeabilidad de trompas, ¿ya? Entonces, estas son las indicaciones de la histerosalpingografía para evaluar casos de esterilidad primaria, secundaria, para cuando el paciente tiene abortos a repetición, cuando hay sangrados, sospecha de miomas, leiomiomas, para evaluar la morfología del endometrio, para ver si hay pólipos, si hay tumores benignos, tumores malignos, a veces solicita un control después de una cirugía. Las contraindicaciones son estas: está contraindicado cuando la paciente está gestando, está contraindicado cuando hay una hemorragia activa y bien evidente, cuando se ha hecho un legrado reciente, en una semana, 2 semanas, entonces mejor es esperar, o cuando hay un embarazo. Hay muchas personas
que engañan al médico, están con el embarazo de semanitas y van al médico, son especiales en mentir y dicen que quieren tener bebés y que han intentado con un montón, entonces el médico con toda su piedad que se haga una histero. Y la histero al hacerse besando a la paciente embarazada de semanitas puede, con el mismo material, con el contraste que ingresa, que yodo, puede producir un aborto. ¿Ya? A veces el médico solicita cuando la paciente tiene amenorrea, hay amenorrea juvenil, no se conoce la causa. En estos casos el médico pide, ¿ya? Amenorrea estando la paciente en edad fértil, porque este estudio no se hace en niñas, este estudio se hace en edad fértil. Si yo quiero hacer una histero en una niña, no, pues ahí se hace una ecografía. Si es una adolescente que nunca ha tenido contacto, nunca ha tenido sexo y el himen está normal, ¿no? Entonces es mejor una ecografía. Hay himen complaciente. Si ustedes ven el himen, es una paciente, porque cuando hay el primer acto sexual, entonces el himen se rompe. Entonces el médico al examinar ya sabe que esta chica ha tenido su primer contacto, pero hay un himen complaciente que ha tenido 2 o 3 veces relaciones y el himen está intacto, como que si no hubiera tenido. Entonces para eso la paciente tiene que saber cuando su himen está intacto, pero el médico ya lo sabe reconocer. Entonces cuando hay dudas es mejor pedirle un pronóstico antes de realizar este estudio. ¿Ya? Y este examen siempre se pide dentro de los 10 primeros días. Dentro de los 10 primeros días, por ejemplo, hoy día es su último día de menstruación, su 5.º día de regla, tenemos 10 días para hacer el estudio. Pasados los 10 días ya no se le hace hasta que venga su menstruación, ¿ya? Porque puede ser, ya, la paciente no vino el 5.º día, pero vino el 10.º día, entonces ya estamos en los días en que la paciente puede ovular, y si tuvo relación a lo mejor ahí ya se produjo la unión el espermatozoide con el huevo. Entonces, mejor esperar la otra menstruación para citarlo en los días adecuados. ¿Qué significa la prueba de Coté? La prueba de Coté cuando nosotros hemos invitado contraste. El contraste normalmente, vamos a empezar, antes de mencionar la prueba de Coté. Por ejemplo, vamos a ver. Ya. La placa, la histerosalpingografía siempre se empieza con una placa simple, que es esta de acá, una de pelvis. Porque a veces la paciente no da datos a su médico, y nosotros al tomarle la primera placa vemos que tiene un DIU. Y la paciente no le dijo al médico que tiene un DIU. O a lo mejor fue intervenida y por equivocación el cirujano le dejó una aguja, le dejó algo, y la paciente no sabe que tiene la agujita o algo, entonces nosotros lo demostramos por la radiografía. Entonces la plaquita previa sirve para ver cuerpos extraños, sirve para ver la preparación, porque el paciente tiene que prepararse un enema de limpieza en la noche antes del estudio para evacuar toda la materia colónica que está cerca a la excavación peniana. Entonces, ya, esta es la primera radiografía, vemos el ángulo supracúbico, es un ángulo abierto, sabemos que es una dama. Entonces procedemos a través de un equipo y de un espéculo, colocamos el espéculo, abrimos, vemos el cervix y mandamos contraste. Normalmente primero se envía 3 centímetros de contraste, se toma la radiografía, ahí dice se comienza a instalar lentamente el contraste, se aprecia mejor el efecto de llenado o del contorno, ¿ya? Vemos ahí 3 centímetros más, miren, vemos el útero, este es el canal cervical, este es el canal cervical, este es el endometrio del útero, estamos viendo ya las trompas, este es el segmento intraoficial. Mandamos más contraste, miren, estamos viendo el canal cervical, el cuerpo uterino,
el cemento intersticial, todo esto es la trompa derecha, la trompa izquierda. Acuérdense que cada trompa tiene el cemento intersticial y el cemento ampular, que es más grueso. Hasta ahí hay buena permeabilidad. Seguimos, vemos que el contraste de la región ampular, el contraste pasa a cavidad peritoneal. Esto que se dispersa es el contraste iodado que está en la cavidad peritoneal. Entonces ahí dice, derrame libre de contraste intraperitoneal. Ahí termina el estudio, ¿ya? O sea que no... Ahí está. ¿Cuántas placas hemos usado? 4 placas, y con la placa simple serían 5. Entonces yo normalmente hago la placa previa, la simple, tomo 2 frontal, 2 oblicuas y termino con una frontal. Entonces en total son 6 placas que uso, ¿ya? O sea, una más. Acá faltaba la placa simple y una más. ¿Qué pasa si en esta última, ¿la que vemos? ¿Qué pasa si en esta última no veo contraste en la cavidad peritoneal? ¿Ya? ¿Qué pasa si no veo, o sea, únicamente veo esto, y acá pónganse que pasó contraste a cavidad peritoneal y acá no, pero ambas trompas están permeables, hasta ahí estamos bien. Entonces, cuando no veo contraste en la cavidad peritoneal en una de las trompas o en las dos, entonces ahí recién pido la prueba de Coté. La prueba de Coté. La prueba de Coté es positivo cuando el contraste ha pasado a la cavidad peritoneal en ambas trompas o en una en la que no veo. Y es negativo cuando no pasa el contraste de la cavidad peritoneal. Entonces, ¿cómo se realiza este estudio, la prueba de Coté? Una vez que yo he tomado las 4 radiografías que les acabo de enseñar, ¿no? O las 5 radiografías, retiro rapidito todo el material, no lo hago lentamente, no, al toque, con mucho cuidado, ¿no? Y a la paciente estando echada, le hago que gire varias veces sobre la mesa, vueltas completas, 3 vueltas completas, y luego se queda en la misma posición, y ahí el tecnólogo toma la radiografía. Entonces, en esos movimientos que ha dado completos sobre la mesa, entonces el contraste es debido de pasar a cavidad peritoneal. Entonces, esa es la prueba de Coté. Cuando pasa, es positivo, y cuando se queda todavía ahí en las trompas, es negativo. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la histerosarquingografía? Dolor cólico hay desde el comienzo, por eso uno le tiene que decir, este examen de doler duele, ¿ya? Porque se siente un dolor tipo cólico menstrual, cuando el contraste pasa a las trompas, duele como un cólico menstrual, bien el lado derecho o el lado izquierdo duele en ambos lados, ¿ya? Entonces acuérdense que el contraste no se pasa en una sola vez y todas las placas salen, no, se pasa 3 centímetros en la primera frontal, 3 centímetros cúbicos en la segunda frontal, 3 centímetros en una oblicua, 3 centímetros en la otra oblicua y termino la última en frontal 3 centímetros. En total han entrado 15 centímetros y la cantidad que se carga la jeringa, ¿ya? Otras complicaciones, hay reacción vasovagal, que es rarísimo, pero si el paciente es alérgica al yodo, si pasa cavidad peritoneal, a veces, si pasa cavidad peritoneal no hay problema, pero a veces cuando la paciente tiene un antecedente de una tuberculosis o una endometriosis, entonces a veces el contraste pasa la cavidad y de ahí pasa vasos uterinos. Entonces si pasa vasos uterinos, el paciente puede ser un rash alérgico. Entonces ahí es mejor no hacerlo, ¿ya? Entonces uno tiene que tener bastante cuidado en eso. Otra de las complicaciones, perforación del útero, trompas, eso cuando no hay experiencia, cuando no lo saben hacer lo pueden perforar, pero nosotros no usamos material para perforar el útero, pero sí hay que hacerlo con bastante delicadeza, ¿ya? Dentro de las malformaciones que nosotros podemos encontrar en la histerosarquingografía es un útero unicornio, miren la forma del útero, es un útero largo y con una sola trompa. Podemos encontrar un útero bicorne, ¿ya? Podemos encontrar
un útero septado, miren, como un septo, o también le llaman útero arcuato. Podemos encontrar, a veces cuando en el inyector no se bota el aire que queda en el inyector, ¿no? Entonces, al pasar el contraste, pasamos burbujas de aire. Entonces ahí vemos burbujas de aire. Estas burbujas de aire se movilizan. Entonces nosotros sabemos que son burbujas de aire. Porque si queda la imagen fija, en toda la secuencia, vemos la imagen, esta es una burbuja de aire. Veo en el otro que está en el mismo sitio, veo en toda la secuencia, veo en las 4 radiografías. Esa imagen entonces ya no es burbuja de aire, entonces puede ser un pólipo. ¿Ya? Se puede reconocer. Acá, por ejemplo, cuando la paciente, a veces son pacientes mentirosas, a veces uno está conversando con la paciente y ¿por qué le piden ese estudio? No, que he tenido un aborto. Bueno, pero a veces no es uno, a veces son varios legrados que he tenido. Entonces encontramos sinequias. Entonces estas son las famosas sinequias. Son imágenes radiolúcidas que quedan fijas, ¿no? Por ejemplo, ahí dice defecto de llenado central oval dentro del útero, que puede ser una sinequia. Si esta imagen se repite en toda la secuencia, es una sinequia. ¿Ya? Es una sinequia. Falta ahí mucho se ha hecho de grado, se ha jalado mucho endometrio, que ese endometrio ya no va a regenerar. Entonces, ¿qué pasa cuando la paciente empieza, cae el huevo, viene el espermatozoide? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay tejido dentro del útero que chape al huevito que está, entonces ¡pum!, se viene el aborto. ¿Ya? El otro es defecto lineal. Acá hay un defecto lineal en el lado izquierdo, que también puede ser parte de un legrado. Pero este no es tan severo como el de allá, se ven cosas peores. A esos sinequias también les llaman los síndromes de Asherman. Acá, por ejemplo, tenemos múltiples defectos de llenado en la cavidad uterina. Esta paciente tenía historia de dilatación y curetaje. Síndrome de Asherman. Acá miren, acá hay uno, miren acá otras, un diamario, miren, todo deformado. Ahí donde va a anidar el huevito fecundado. No va a haber pared donde se fije, ¿no? Entonces se cae, y demostrado a través de la ecografía. Acá también vemos defecto intrauterino, lo que señala la flecha de forma ovoidea, radiolúcida, de borde casi bien definido. Y en la eco vemos una imagen. Entonces, el aístero también me sirve para demostrar los famosos tumores benignos, también llamados leiomiomas, que pueden ser subserosos, intramurales o submucosos. Son defectos de llenado bien definidos, mejor vistos en fases tempranas del llenado. O sea, cuando estamos haciendo el aístero se pueden demostrar los leiomiomas. Por ejemplo, acá tenemos lo que está señalando la flecha, es un defecto de llenado bien definido, miren, en el fondo, ¿no? Está pegado a la parte posterior. Este es en la fase temprana de inyección. Ese puede ser, está formando una imagen de un leiomioma. Acá tenemos, miren, tenemos el canal cervical, el endometrio está tirado hacia la derecha y acá hay algo, acá hay una tumoración que no la veo, que está impidiendo que esté en posición central, entonces también es un tumor benigno. Es un gran leiomioma, distorsionando la cavidad uterina, la está distorsionando porque normalmente, si ustedes se han dado cuenta que el útero tiene una forma de un triángulo, su vértice es anterior y la base es posterior, ¿para que vean? ¿Ven? Tiene la forma de un triángulo, miren. Un triángulo. El vértice es anterior y la base del triángulo es posterior. Entonces, cuando yo en toda mi secuencia de la ístero veo el vértice, entonces la posición del útero es un útero anteverso. Y cuando el vértice ya no lo encuentro anterior, sino lo encuentro para arriba, es un retroverso. Se puede demostrar. ¿Ya? ¿Dónde nos quedamos? Acá, por ejemplo,
Es una tumoración benigna, es un leiomioma gigante que deforma y está, miren, lo está alargando el endometrio, el útero. Acá tenemos otra forma, miren cómo se presenta el leiomioma. Deforma al útero, lo hace medio globuloso, como que si fuera una masa, es una masa heterogénea. Es un gran mioma fúndico que deforma completamente la cavidad del útero y obstruye las trompas uterinas. No veo las trompas uterinas. Entonces también es una causa de infertilidad. Acá, si ustedes ven, ¿qué nos llama la atención? Miren los bordes irregulares festoneados. Es una adenomiosis difusa, donde hay irregularidad de todo el contorno del borde derecho, del borde izquierdo y del fondo. Es una adenomiosis. Acá igual estamos viendo defectos de llenado con aspecto de masa en el fondo. Y hay el asta uterina izquierda prácticamente no existe, hay invasión, hay imágenes de sustracción. Acá vemos la forma de triángulo. Estas son las astas uterinas, que a veces se ven como a veces no se ven. Estas son las astas, que es normal, acá es el medio intersticial, la región apular y el contraste que está pasando. Pero cuando vemos estas dos muescas entre el istmo y el útero, mayormente estas son secuelas de los pacientes que son cesareadas. En el sitio de la cirugía, o cesárea. Se puede reconocer cuando la paciente ha sido cesareada a través de una histerosalpingografía. Pero es normal, ¿eh? La histeresis está normal porque miren, la densidad es homogénea. Discretamente hay una irregularidad en el borde izquierdo, pero después no vemos buena cosa y esas imágenes, lo que señala la flecha. La histerosalpingografía, que su sigla es HSG, es el mejor método para visualizar y evaluar las trompas del falopio por encima de la histerosonografía y de la resonancia magnética. Por ejemplo, si la paciente es alérgica al contraste, no muchos tienen miedo, no doctora, no, la paciente es alérgica al contraste, es alérgica a los mariscos, tienen yodo, es alérgica a los mariscos, es alérgica a los contrastes. El médico se hace responsable de lo que le pueda pasar a la paciente. Si es recontra alérgica, porque a veces puede este examen no necesariamente pasar al sistema circulatorio, pero a veces pasa a vasos uterinos. Y si es alérgica puede hacer su reacción alérgica. Entonces, si uno no lo quiere hacer por ese problema, entonces ¿qué examen preferimos? Solicitamos una ecografía transvaginal o una resonancia magnética que no usa contraste. ¿Ya? Se puede salir de la histero y tener esos dos exámenes de elección cuando es alérgica al yodo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos el útero está anormal, pero ¿qué nos llama la atención? Miren, a nivel del istmo, miren un montón de puntitos. Eso no es normal, miren, un montón de puntitos con imágenes de adhesión que están en el istmo. Esta es una salpingitis ística, nodosa, ¿no? Como pequeñas imágenes pseudodiverticulares. Pseudodiverticulares que están en el segmento intersticial del lado derecho o del lado izquierdo. Eso se llama salpingitis ística. Y también es una de las cosas porque la paciente no puede estar. Acá, por ejemplo, estamos viendo, hay una obstrucción. Miren, el canal cervical, el cuerpo, miren, no llega, se ve el segmento intersticial y el segmento intersticial que no veo la región anular. Entonces es una obstrucción tubárica media distal, bilateral, ¿no? Como dice, una obstrucción tubárica, corte abrupto de la trompa izquierda. Entonces, eso puede interpretarse como la paciente ha sido operada. A veces hay embarazos ectópicos y la operan, pero el ectópico, puede haber un ectópico del lado derecho, lo operan y puede quedar en la hístero la trompa así.
y que hemos visto. Pero raro que la misma paciente haga otro embarazo ectópico de la otra trompa. Eso ya es rarísimo, ¿no? Por ejemplo, hoy día hice una histero, la paciente había tenido un embarazo ectópico, la paciente joven, y exactamente la trompa de donde la misma paciente te dice, doctora, yo he tenido un embarazo ectópico del lado derecho. Entonces, justo del lado derecho no va a salir la trompa completa, pero sí el lado izquierdo normal, y el lado izquierdo sí pinta todo. Entonces yo le digo, tú sí vas a poder tener en bebés usando la trompa derecha, perdón, la izquierda porque está recontra permeable, pero la derecha ya no te sirve para nada porque no pasa, no hay buen pasaje. Y acá vemos, oclusión tubárica, corte abrupto de las trompas de izquierda. No solamente de izquierda, sino también de la derecha. De ambas, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos la derecha muy bien, pasó contraste a la cavidad peritoneal. Y en la izquierda vemos el cemento intersticial normal y la región, mire, normal, y acá está dilatado el cemento oscular y no hay pasaje del contraste a la cavidad. Esta es una hidrosalpins. Esta es una hidrosalpins, acá está, hidrosalpins izquierda. Con tratamiento puede resultado normal y puede embarazarse. Acá vemos la hidrosalpins izquierda. Ahí, cuando hay una hidrosalpins, ojo, no hay pasaje a la cavidad peritoneal. El contraste no pasa, se queda ahí en la trompa, en la región ampular. Esta es la región ampular, acuérdense. Ampular, y este es el segmento intersticial. Esta es una hidrosalpins izquierda, el contraste queda ahí y no pasa a la cavidad peritoneal. Acá tenemos una hidrosalpins izquierda. Esta es una hidrosalpins derecha y la izquierda está normal. Vamos a ir avanzando. Acá hay un pequeño defecto de llenado en la trompa izquierda. Ahora, si yo esta imagen que se ve apenita, radiolúcido, miren, apenitas, puede ser una burbuja de aire, como mencioné antes. Pero si esta imagen radiolúcida, mal definida, la vemos en toda la secuencia que no se ha modificado, por más que yo le he puesto oblicuo a derecho, oblicuo a izquierda, en frontal, se ve igualito esta imagen, ¿no? Porque acá se gasta uterina, pero esta imagen es diferente, ¿ya? Una imagen radiolúcida, finita, entonces es un pólipo, ¿ya? Porque no cambia. Apenas que la burbuja, si lo muevo para acá, la burbuja se desplaza. Si la muevo para acá, si la pongo boca abajo, la burbuja se desplaza. En cambio, el pólipo queda fijito, queda ahí intacto. Y el mioma es una cosa que hemos visto que es deforma completamente por imágenes de sustracción, o el mioma puesta de la pared, empujando y desplazando, alargando el útero. ¿Ya? Acá vemos anomalías del contorno. Si ustedes ven el borde, donde está la flecha amarilla, el contorno izquierdo, es una adenomiosis porque vemos una imagen de adición, esta imagen está por fuera, de aspecto diverticular. Y en el otro vemos cierta hiperplasia, la mucosa de este borde la veo más gruesa, miren, más gruesa, diferente a este de acá. Por eso que, ojo, el estudio no solamente es una radiografía, no, son dos frontales, dos oblicuos y termino con una frontal. En total 15 centímetros. Esta es una mujer de 35 años de consulta por esterilidad primaria. Llama la atención una estenosis en la zona alta del cuello, junto con una irregularidad de los pliegues endocervicales. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. La trompa derecha la veo toda bien y la izquierda es el problema. O sea, ahí está su problema. Esta es otra histerosalpingografía que muestra, la primera de arriba, una trompa en forma de rosario, fijas, es una salpingitis. Cuando la imagen de las trompas se mantienen rígidas, como que si fueran bastones,
¿no? Es un proceso inflamatorio, puede ser inespecífico o específico, una tuberculosis, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vemos que las dos trompas parecen unas comitas, que la paciente era portadora de, aparte que hay una obstrucción bilateral, tenía antecedentes de tuberculosis tubárica. En estos casos no, ¿cuál será el tratamiento? Ignoro. Acá dice, con trompas en palos de golf, ¿cierto? Tienen la forma de paleta de golf. El tratamiento yo ignoro. Habría que preguntarle a un ginecobstetra si la paciente tiene estas imágenes, ha sido portadora de TB, en las trompas uterinas, ¿qué posibilidades de que se embaracen? ¿Cómo será? No, yo desconozco. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí ustedes ven como una hemorragia, el contraste pasado, cavidad a sistema uterino, sistema circulatorio. Es rarísimo, pero puede suceder, ¿no? Intravasación venosa del contraste, imagen redondeada, esta de acá es por defecto de relleno a nivel anexial derecho, estamos aquí del lado derecho, con intravasación del contraste amplioso venoso homolateral. ¿Ya? Esto es muy diferente a la de allá. Allá vemos una salpingitis en el segmento proximal del istmo. Bueno, esto después vamos a hacer mamografía. Hasta aquí terminamos, ¿ya? Mamografía viene en la otra clase. Tiene poco. ¿Cómo hago para salir? Escape.